Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí seguir compartiendo esta serie que hemos denominado Discernir lo que agrada al Señor. Y hablando una de las tentaciones que tenemos en el discernimiento, está el tema del activismo. Yo quisiera hablar de este tema antes de pasar a hablar de María, la mujer dócil al Espíritu Santo, y por eso también la mujer del discernimiento y la mujer abierta a la voluntad del Padre Dios, al proyecto del Padre Dios. ¿Por qué quiero hablar del activismo? Bueno, porque es un demonio tentador, sobre todo para aquellos que estamos en el apostolado, ya sea por el ministerio sacerdotal o laical, ¿no es cierto? También puede ser un activismo el trabajo, la profesión, ¿no? Pero fundamentalmente el padre Segundo Galilea nos da algunas pautas muy interesantes para hablar sobre el tema del activismo. El demonio del activismo, atención, no significa ser muy activo, porque a veces se confunde, ¿no? Ser muy activo, tener iniciativas, ser creativo, buscar diferentes caminos de evangelización, no es el demonio del activismo. El demonio del activismo es otra cosa. El demonio del activismo es la acción por la acción misma, es el activismo, digamos, separado de la contemplación, es la acción, digo, por la acción misma. En ese sentido, dice el padre Segundo Galileo, el activismo se produce en la medida que aumenta la distancia y la incoherencia entre lo que un apóstol hace y lo que un apóstol dice, en lo que él es y lo que vive como cristiano. Esto ya sea para un laico, un sacerdote, una religiosa, en fin. Y el activismo tiene muchas expresiones. Una de ellas es la falta de renovación en la vida apostólica. Es decir, hay un tedio, un aburrimiento, un repetir las cosas, con aquella tan mentada frase, ¿no? Siempre se hizo así, siempre se hizo así, ¿eh? Entonces seguimos haciéndolo así, hay una oración deficiente o insuficiente, no hay ardor, no hay unción, no hay búsqueda de momentos fuertes de oración personal, de retiros, algún día en el monasterio, en una abadía. Digo, también para los laicos, ¿eh? No hablo solamente del sacerdote, de la religiosa o del religioso. Entonces, ¿qué va pasando? Uno tiene la agenda llena de actividades múltiples y vive inmerso en el activismo, en los horarios, en la atención, en la prisa, en las corridas, pero todo eso sin unción, es decir, como que ya no son los tiempos de Dios, sino que son mis tiempos. Y todo eso cargado de un fuerte voluntarismo, que es la nota típica del activismo, ¿no? El voluntarismo. Y además, justamente dice el padre Galilea, que se pone toda el alma en la acción, y el apostolado se organiza, se hace muchas cosas, se organizan muchas cosas, pero se olvida justamente a Dios, que es el fin por el cual se hacen las cosas, ¿no? Entonces tenemos ministerios, tenemos parroquias, tenemos grupos inmersos en cantidades de encuentros, actividades, seminarios, congresos, pero claro, no está presente lo otro. Lo normal es que un agente pastoral, sea laico, sea sacerdote, religioso, tenga más visión que su comunidad y que su pueblo y sepa antes y mejor que ellos a dónde y cómo hay que ir. Porque si no se pierde la capacidad de saber hacia dónde se va y por qué se hacen las cosas. Creo que el ritmo de Dios es constante y nosotros tenemos que saber respetar el ritmo de Dios y no apurarlo de alguna manera con nuestras iniciativas o actividades que muchas veces están cargadas de eso, ¿no? De impaciencia o de activismo, ¿no? Pero me gusta una frase, ¿no? Que es esta: toda auténtica acción para que sea apostolado tiene que partir de una contemplación serena, auténtica, reposada del Señor de la vida. Entonces, contemplando al Señor de la vida, esa acción se transforma en apostolado. Bueno, y eso llega a dar sus frutos. Bueno, esto era un tema importante, sobre todo en estos tiempos en que a veces se confunde la eficacia, que es importante y que es necesaria, con el activismo. O, por ejemplo, también mucho se da hoy día en muchos agentes pastorales, laicos y también sacerdotes,
el hecho de confundir, por ejemplo, una empresa de ventas de muchos productos naturistas con el apostolado. O sea, es como que se utiliza la misma metodología, o lo que es peor, se utiliza el ministerio para vender los productos naturistas. Hay una mucha confusión en cuanto a el sentido que debo darle al ministerio o al servicio pastoral o, por ejemplo, al apostolado. Bueno, pero en síntesis creo que la idea es esta y me parece importante como prólogo para hablar de María, que es la mujer dócil a la voz del Espíritu Santo. Y bueno, en este sentido podemos partir de una imagen muy bonita, bonita en el sentido de lo que es nuestra vida, bonita no porque sea bonita la imagen misma, sino porque comparándola con nuestra vida y con el llamado de Dios, uno le encuentra un sentido. A veces en el camino que hacemos en las rutas, en las carreteras de nuestros países, y encontramos al costado del camino lo que se llaman los cementerios de automóviles, ¿no? Porque son automóviles que, o porque ya no funcionaron más, de viejos, o porque lamentablemente han tenido un accidente en las carreteras, lo cierto es que han parado y han pasado a ser parte de un paisaje donde abundan cantidades de automóviles pequeños, grandes, que están allí amontonados como chatarra hasta que viene, bueno, una troca, un camión, los va comprimiendo y se los lleva para reciclarlo, no sé, el tema del acero, la chapa, no sé, o lo que tenga, porque hoy día hay poco metal en los automóviles. Bien, pero lo cierto es que esa es la imagen, ¿no? Como también existen los cementerios de elefantes, en algunos países de África, en donde en realidad lo que hay es un montón de huesos, bien, y también colmillos, claro. Pero a lo que voy es a esto. Yo quisiera terminar así, como un cementerio de automóviles o un cementerio de elefantes. De verdad, quisiera terminar así. ¿Tú crees que en tu vida estás llamado a ser así, como un montón de hierros retorcidos o un montón de huesos secos? Esta es la gran pregunta. Entonces, por eso hablamos del discernimiento y por eso hablamos del proyecto y el plan que el Padre Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Yo digo, ¿cuál es el motivo de tu vida y de mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios sobre esto? Sobre nuestra propia vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué fuimos creados? Originales, únicos e irrepetibles. Esta es una pregunta fundamental. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y creo que ahí está el tema de por qué quiero hablar de María, porque finalmente María, como don de Dios, como regalo de Dios a la humanidad, nos habla de esta mujer siempre abierta y disponible a la voluntad del Padre Dios, disponible a lo que el Padre Dios quiere de ella. Ella misma se llama esclava del Señor, servidora del Señor. Y esto habla de una disposición, de una apertura, de una disponibilidad a la gracia, a la presencia del Espíritu Santo. Y esa voluntad de Dios la pudo hacer suya. ¿Por qué? Porque ella supo discernir los gestos y significados de Dios, especialmente en su Hijo, en Jesús, ¿no? Entonces se preguntó cuál era la voluntad del Padre Dios sobre su propia vida y acción, porque quería ser dócil a esa voluntad. Podríamos llamarla incluso madre del discernimiento, ¿no? Podríamos llamarla así, madre del discernimiento. Y en el anuncio del nacimiento de Jesús que nos trae San Lucas, ella se preguntaba qué podía significar ese saludo. Fíjense que ahí dice Lucas 1, 29 y 34, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún varón? La madre no duda como Zacarías, el que va a ser padre de Juan Bautista, sino que busca discernir, que es distinto, poniéndose y poniendo preguntas. Eso, ahí está la clave. Intenta penetrar con fe en el misterio de Dios en su vida. En esta revelación imprevista, ella intenta penetrar a través de preguntas. Y cuando se pone en camino justamente a la casa de su prima Isabel, nos dice el mismo San Lucas, fue sin demora. 1:39, fue sin demora. A ver, se podría interpretar como la actitud interior de cómo la Virgen discierne, actitud interior de fervor buscando contemplar el signo dado e interpretarlo. Además de poder verse en esta prisa, la premura amorosa por ser canal de gracia,
por ser servidora, por llegar a su prima, también por ser anunciadora, evangelizadora. Me parece importante todo esto. Entonces, el secreto de Dios queda de manifiesto en la común exultación de las dos madres. Lo de María discernido y lo de Isabel discernido exulta en esta actitud de glorificación, donde Dios estalla en la alabanza de estas dos mujeres, ¿verdad? Entonces, lo primero que notamos en este discernimiento, que es el Magnificat, el cántico de la Virgen María, de Lucas 1, 46, 55, lo primero que notamos es reconocer el modo habitual en el que Dios obra en los pobres, en los anagüín, en los simples, en los sencillos. Esto me parece bueno, ¿no? Reconoce, interpretando la historia de salvación, los gustos de Dios. Dios tiene un gusto especial por los que se consideran nada a sus ojos. Los débiles, los sencillos, los simples, los pobres de espíritu. Entonces, parece que esto lo discierne con facilidad, pero encuentra más dificultad en comprender el misterio de su Hijo. Por eso en el nacimiento de Jesús encontramos esta palabra, Lucas 2:19, que conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. O sea, un silencio contemplativo de meditación, de rumiar algo difícil de digerir, algo que necesitaba silencio, contemplación, tiempo. Y bueno, y María se tomó el tiempo, mujer del silencio contemplativo la llamamos, para comprender la persona y la misión de su Hijo. Algo que fue más difícil, ¿verdad? Entonces, en el futuro comprenderá mejor, porque el término griego simbalousa, que significa exactamente ella, ponía junto, o sea, poner junto. María no separaba, María ponía junto todas estas cosas en su corazón. Y bueno, también hoy podríamos decir en este momento, en esta serie, en este programa, ¿qué pone María junto a nosotros? ¿Qué está poniendo? Y ante todo pone el hecho de que el Señor elige a los pequeños, elige a los simples, a los sencillos, a los que nos sentimos muchas veces vulnerables, frágiles, ¿no? Imperfectos. Esto es importante, lo dijimos durante estos programas. Elige también a los que tienen corazón de niño, a los que intentan, por la presencia del Espíritu, ser honestos espiritualmente hablando, rectos de corazón, limpios de corazón, puros de corazón. Y como los pastores también, ¿no es cierto?, y tantos más, elige a María y te está eligiendo a ti también para llevar adelante el plan de salvación en el mundo. Este plan de salvación que necesita también de tu colaboración, de tu disposición, de tu disponibilidad, de tu generosidad. ¿Para qué? Para dar al Hijo, a los hombres, a los seres humanos, a la humanidad. Lo que decimos siempre, María le cree a Dios, acepta por la fe a Jesús en su corazón y lo da a luz. Como tenemos que darlo a luz también nosotros, en cada gesto, en cada actitud. Pone junto, ¿qué pone junto María? Y bueno, también las palabras que le dijo el ángel, pondrás por nombre Jesús. Jesús que significa Salvador. Y los pastores, bueno, hoy les ha nacido un Salvador. Y como también cuando interviene el ángel en el tema de Zacarías, a los pastores le dice, alégrate, alégrate. O sea, habla de una alegría, ¿pero por qué? Porque estás llena de la gracia de Dios, porque tengo que anunciarle una gran alegría. Eso pasó con Zacarías, con los pastores, con María. El canto de los ángeles, el Magnificat, el cántico de Zacarías, está en esto de saber acoger lo que Dios quiere de cada uno, y entonces al responderle se provoca la alabanza, se provoca la libertad interior, se provoca la alegría. Esto es maravilloso, porque justamente los tres cánticos de alabanza que están en Lucas nos manifiestan esto, ¿no? Esta actitud de ver, reconocer, aceptar, asumir, acoger el plan de Dios en nuestra vida y responder con disponibilidad en este cántico de alabanza. Es el corazón entonces que
es contrario al de los fariseos. El corazón de los fariseos era un corazón cerrado, un corazón duro, un corazón de piedra. El corazón de los escribas también eran incapaces de discernir lo que Dios estaba haciendo en la historia. Simplemente respondían desde el legalismo, desde la estructura, desde los prejuicios o desde el ideologismo fundamentalista. Pero no es el caso de María. El de María es el corazón nuevo anunciado por los profetas, ¿ya? Y justamente también en la presentación que hace de Jesús en el templo, María no habla, pero con José, dice el texto, estaban admirados. Lucas 2:33. Estar admirado es mirar, 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 y volver a mirar y ver lo que está haciendo Dios. Entonces, admirarse ante la sorpresa del amado, que nos sorprende, que nos desconcierta. Esto es admirar. Admirar, dice el texto. O sea, caer en la cuenta, advertir, constatar algo como novedoso. Es la novedad de Dios que toca nuestra vida. La novedad de Dios que toca nuestra vida. Y cuando Jesús se queda entre los doctores de la ley, cuando era adolescente, y es encontrado, María le dice: piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Lucas 2:48. Es como un preanuncio del misterio pascual, ¿no? La experiencia espiritual en este misterio es significativa para nosotros. Tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. Qué lindo, porque lo que María y José hacen volviendo a Jerusalén, buscar a Jesús porque lo habían perdido y luego lo hallan, ¿no es acaso este ejercicio de discernimiento? Buscar a Jesús, buscar el signo de Jesús en el mundo, buscar el signo de Jesús en el proyecto que el Padre Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Buscar a Jesús. Me parece tan hermoso esto, ¿no? Buscar a Jesús. La alianza que Dios hace con nosotros es de amor y exige justamente esto, ¿no? Buscar a Jesús. Y exige que cada uno también se busque en Jesús. Los pastores lo buscan y lo encuentran, dice el texto. Igualmente Simeón y Ana lo encuentran y exultan de gozo y exultan de alegría. Bueno, y cuando lo hallaron, Jesús dice, cuando lo hallaron José y María, dice: ¿pero por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Lucas 2:49-50. No entendieron ciertamente hasta el fondo este misterio de la filiación divina. No lo entendieron aún cuando más abierta a la palabra como lo fue María. Pero María, dice, repite su hágase. No entiendo en este momento, no logro captar totalmente qué está ocurriendo, pero sigo dando mi fiat, mi sí, mi hágase. Ahí está, porque se había fiado de Dios. Se había fiado de Dios. Sabía en quién había puesto su vida. Entonces, esto me parece importante, dar un amén aún en la oscuridad, aún cuando no todo está claro. También esto es parte del discernimiento. No pocas veces hay que dar un amén, un hágase, un sí, un fiat, aun cuando las cosas no están demasiado claras, pero vemos, entre comillas, ¿no? Vemos que, intuimos que es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Bien, entonces, lo que proponemos a través de esta imagen, testimonio de María, es contemplar para imitarla, ¿no? A María en discernimiento, recorriendo los misterios de la infancia de Jesús, de la mano del evangelista San Lucas. También les propongo a ustedes, a cada uno, la contemplación y que busquemos imitarla en los misterios de la vida pública de Jesús, como ser las bodas de Caná o junto a la cruz. Aquí tenemos la cruz también, y contemplar junto a la cruz a María también como corredentora. Justamente en una película que se estrenó no hace mucho, que se llama Hijo de Dios, en una escena, que es la escena cuando Jesús va hacia el Gólgota con la cruz, tiene una de las caídas. Bueno, María se acerca, como nos dice también la tradición, ¿no? Y
lo que sucede allí es que María toma la cruz con Jesús que estaba en el suelo y juntos levantan la cruz. Juntos levantan la cruz. A mí me pareció una escena bien lograda, ¿no? Porque es como que María corredentora lleva la cruz con su hijo, levanta la cruz con su hijo y está de pie junto a la cruz de su hijo. Me gustó mucho esta escena, me pareció bien catequística, bien lograda, ¿no? También nosotros muchas veces podemos experimentar en estas caídas fuertes de morder el polvo, ¿no? Es decir, no puede ser el Señor, no puede ser así desfigurado, así caído, así, entre comillas, derrotado. No puede ser Él, no puede ser Él que se aparece así, no puede ser Él que se me aparece en esta circunstancia tan difícil, tan distorsionada. Y sin embargo puede ser el rostro de Jesús de la pasión, un rostro del Dios humanado, golpeado, desfigurado, sanguinoliento, que sin embargo por el discernimiento tengo que llegar a descubrir, igual que María, y con ella, que es Él. Y en todo caso, ayudarlo como nuevo Cireneo en la evangelización, sumando para el reino, ayudarlo a levantar la cruz, ayudarlo a llevar su cruz, ayudar también a ser parte de la redención. Así que me parece importante la contemplación de María en la cruz, una buena escuela para aprender a discernir, una buena escuela para aprender a discernir y vivir dócil a la acción del Espíritu Santo. No perdamos de vista esta dimensión, por favor, que es importante para el discernimiento. El Espíritu Santo entonces la guió a María a lo largo de toda su existencia, especialmente en los momentos más importantes de su vida, sobre todo cuando tenía que tomar decisiones fundamentales. Esto lo vimos, pero también debe ocurrir con nosotros, o sea, hay una gracia que es cotidiana, pero hay gracias, digamos, actuales, que son, como yo diría, momentos fuertes en los cuales el Señor nos tiene que asistir para poder responder con docilidad, con disponibilidad a lo que nos está pidiendo, ¿no? Así que bueno, esto también tenemos que verlo. Lo mismo ocurre en nuestra vida y tenemos que sentirlo. San Pablo lo dice claramente, cuando dice, todos los que han sido conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que hagamos también una súplica muy linda que lleva décadas y que está dirigida a nuestra Madre, Madre de Misericordia, cuando dice, oh Madre de Misericordia, hazme la gracia de obtener la verdadera sabiduría de Dios a fin de que por su pasión y muerte y tu intercesión yo entre en la eterna gloria. Yo entre en la eterna gloria. Bueno, y entonces redondeando este tema de María, qué mejor que entremos en diálogo íntimo con ella en este momento. Mamá María, que estás con nosotros, que nos acompañas también en la concreción y realización de esta serie, te pedimos que nos asistas y que intercedas por cada uno de nosotros para que contigo podamos ser hombres y mujeres disponibles y dóciles a la acción del Espíritu Santo, que sobre todo en nuestra vida haya una confianza sin límites en el Padre Dios Creador, una confianza en que en su amor incondicional y tierno, Él tiene algo maravilloso para nosotros, que también nosotros podamos recibir con apertura de corazón al Espíritu Santo, para que ese Espíritu fecunde a Jesús en nuestra vida como lo hizo en la tuya, y lo demos a luz al Cristo vivo en palabras, gestos, miradas, criterios y actitudes. Que también nosotros comprendamos que en la vida personal, familiar, ministerial, comunitaria, eclesial y también mundial, hay momentos en que el peso de la cruz está aplastándonos y quizás no vemos claramente a Jesús, o no te vemos a ti, Madre, o nos sentimos como Jesús debajo de la cruz, desfigurados, sanguinolientos, irreconocibles, golpeados, humillados, vapuleados.
solos tal vez, abandonados quizás, en ese momento te pedimos, Madre de Misericordia, que corras hacia nosotros, que salgas de entre la multitud, que te acerques, porque con solo tu mirada podremos levantarnos, con solo tu mirada misericordiosa, con esa mirada de madre tierna y fiel, nosotros podremos, con tu gracia que es presencia materna, también levantar nuestra cruz, levantar nuestra vida, relanzar nuestro proyecto de hijos amados, de hijas amadas y seguir caminando hacia el cumplimiento de lo que el Padre Dios quiere de cada uno de nosotros. Estate cerca de nuestra cruz, ayúdanos a levantarla como hiciste con Jesús. Acércanos sobre todo al sí final, total, definitivo del hágase también en nuestra vida personal, sabiendo que estás a nuestro lado, de pie, intercediendo. Esto es lo que te pedimos, Madre dócil a la voluntad del Padre, Madre dócil al Espíritu Santo, Madre alegre y generosa, atenta a los signos de los tiempos, atenta a las necesidades de cada una de las personas y de nosotros. Esto es lo que te pedimos y esto es lo que confiadamente te entregamos. Nuestra vida de peregrinos y de discípulos abiertas también a la acción del Espíritu. Amén. Y que el Señor los bendiga a través del corazón inmaculado de María, la mujer dócil al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.